¿Alguien en particular tiene preguntas que realizar? ¿Todo quedó claro con las charlas? Recuerden que no hay preguntas tontas, que a veces la pregunta o la duda que tenemos nosotros puede ser una solución para varios, que nos da miedo hacerla, ¿no? Sí, doctora, ¿está el micrófono ahí en el medio? Acá adelante. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para la doctora Bárbara Garza, de Monterrey. Hace poquito la Harvard Medical School sacó una propuesta de modificación del plato del buen comer en Estados Unidos, en donde proponía la supresión de la carne como parte y de la leche como parte del plato del buen comer. Sin embargo, se les dejó ir encima, hasta con demanda judicial, el Sindicato de Carniceros de los Estados Unidos, en donde también presentaron una serie de evidencia también en contra del tema, en donde, por ejemplo, asumiendo que, por ejemplo, nosotros por especie somos una especie carnívora, tenemos colmillos, somos una especie carnívora, entonces, por lo tanto, parte de los requerimientos nutricionales que tenemos como especie, pues es el consumo de carne. ¿Te parece que sería necesario replantear el rediseño del plato de buen comer aquí en México? Sí, definitivamente. Lo que plantea, sí tengo yo conocimiento de esa imagen, es necesario disminuir la cantidad de carne roja a la que estamos acostumbrados a comer. Si hacen un poco de conciencia de una semana de comida de ustedes, probablemente coman más de una vez a la semana carne roja. Entonces, lo importante, como lo mencioné en la plática, hay un nivel, una dosis segura, que es menos de 500 gramos por semana, pero definitivamente es algo que aquí en México no hacemos. Entonces yo sí recomiendo que sea una vez a la semana el consumo de carne roja. Incluso si lo pudiéramos saltar un poquito más, sería mejor. Pero definitivamente con una vez a la semana es una dosis, como decirlo, segura. Y sí hay que replantearlo aquí en México. Estamos acostumbrados a que es la proteína animal y agregamos que el arroz y que la pasta, etcétera, cuando realmente lo principal tendría que ser los vegetales. O sea, nuestro plato necesita tener mucho más color, como también lo mencionó el doctor Meneses. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marcela Castillejos, soy médico familiar de Zacatepec, Morelos. Hablando en cuanto al cáncer de mama, la pregunta es para la doctora Rossi, genetista. Nosotros somos de primer contacto para este tipo de pacientes con síndromes genéticos. Nosotros nos basamos mucho en las guías de práctica clínica para la prevención de cáncer de mama. Y hay una parte bien importante ahí que son los factores de riesgo, que son con lo que trabajamos todos los días y es lo más económico y muy efectivo. Los factores de riesgo para el cáncer de mama a través de los años han sido más específicos y nos están hablando de todo lo que usted mencionaba. Mi pregunta es, ¿existe algún cuestionario que en primer nivel de atención pudiésemos utilizar de manera fácil y rápida para nosotros tener detectados a estos pacientes? Porque nosotros somos el primer contacto. Muy interesante y oportuna su pregunta, y de hecho es el papel que queremos resaltar, porque tenemos esa acción de poder detectar a los pacientes y dirigirlos al camino donde van a tener un abordaje que les va a llevar a tener pues todos los beneficios de reconocerse con un componente etiológico distinto. Las guías americanas del NCCN nos dan una serie de criterios que muchas veces no son tan sencillos de aplicar cuando estamos día a día viendo a los pacientes, y teniendo como base estas guías, en el Instituto Nacional de Cancerología lo que tenemos es una suerte de checklist que está en función de que esté presente en la preconsulta, que es el primer contacto de la atención del instituto, y que está pues muy a la mano de los médicos que en nuestra institución están fungiendo como primer contacto, para que al señalar por lo menos uno de esos ítems
saben que es un paciente que se debe de referir a una consulta de cáncer hereditario. Entonces, con todo gusto, si gusta en el contacto que vimos o personalmente, para que le pueda dar a distribución ese checklist, no hay ningún inconveniente con ello. Ok, doctora, tengo su correo. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Cuando se comenta que el alcohol es un factor para la producción de cáncer, tenemos que tener en cuenta que existen tres alcoholes en el mundo exclusivamente: los fermentados, los destilados y su combinación, no existe otro. Entre los destilados existen una gran variedad. El alcohol que tiene el destilado, que tiene la mayoría de las cargas organolépticas, es nuestro tequila, y el que es más rico. Los coñacs, los whiskies, que no sé si sepan cuál es el proceso, tienen otras riquezas organolépticas, pero inferiores en número y en características. Nuestro tequila es el único que, en cuanto se produce a 55 grados, se rebaja a 40 grados Gay-Lussac, que es lo permitido, aproximadamente a 38-35 se comercializa, y tiene una riqueza organoléptica muy vasta. Entre ellos, no nomás tiene etanol, que son 2 carbonos, 5 hidrógenos y un radical oxidrilo, sino tiene 22 alcoholes superiores, como 53 ésteres, tiene también cetonas, aldehídos, tiene también compuestos sulfurados, compuestos carbonílicos, etc. Sacaron una de las imágenes a alguien bebiendo cerveza, que su contenido alcohólico es de 3.4%. Entonces, ahí en Jalisco, en el área de Tepatitlán, se conoce pues que en muchas gentes, donde está el triángulo del oro azul, que muchas personas son longevas porque toman tequila blanco. Ustedes nunca han escuchado un coñac reposado, no necesita el tequila ir a dar a la barrica, lo hace y lo hace bien. Pero la pregunta directa ¿es cierto? ¿Hay algún estudio que ejemplifique la longevidad en estas personas que diario toman, no alcohólicos, diario toman una copa de tequila? Es algo que se comenta mucho en Jalisco, que es algo sano tomar una copa, que son aproximadamente 40 mililitros de tequila blanco bien hecho, porque no todo está bien hecho. Esa es una pregunta para la doctora Bárbara, la doctora Rosa. Gracias. Ojalá sea cierto eso, porque entonces ya tenemos algo que podemos tomar sin ninguna culpa. La verdad no tengo conocimiento, pero prometo que me voy a poner a investigar al respecto y con gusto compartimos información. Lo que sí tengo conocimiento es lo ya manejado a nivel mundial por las guías y que pues sabemos que el alcohol es un factor de riesgo y que se recomienda que en mujeres no sea más de una bebida al día, una cerveza por ejemplo, y que en los hombres sea también no más de 2. ¿Okay? Esa es como una cifra segura que manejan las guías, pero con mucho gusto me pongo a investigar acerca de nuestro tequila de Jalisco y lo podemos platicar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, doctora. Buenos días. Para el doctor Froilán Hernández, ¿el uso de cubrebocas reduce el riesgo de los factores ambientales para cáncer o no sirve? Como habíamos mencionado, prácticamente toda la exposición depende de la cantidad, pero el cubrebocas no limita la cantidad a la que se puede exponer. Realmente hay que entender que hablando de la contaminación ambiental, cuando hablaba de esto era más que nada en la contaminación ambiental por la tierra, por las aguas, por todo esto, por lo que respiramos aquí por ejemplo, en una ciudad como esta. Definitivamente la gente que tiene más exposición a la contaminación por su trabajo,
porque está en una zona altamente contaminada, pero está expuesta a la contaminación ambiental, que es diferente a la contaminación que se tiene dentro de lugares cerrados, definitivamente no va a ser suficiente. La realidad es que no va a haber un estudio que encontremos sobre eso, sobre que realmente lo limite, no se puede saber, pero por las características específicamente del cubrebocas realmente no limitaría ese nivel de contaminación, es más bien con el tiempo, la exposición, y sería muy difícil poderlo lograr de esa manera, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, por obvio de tiempo y para darle continuidad al programa, voy a agradecer a los participantes sus ponencias y les pido un fuerte aplauso para ellos.